Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a la sesión 262 de la Academia Nacional de Arquitectura. Agradecemos a todos los que hacen posible que este capítulo siga trabajando para alcanzar y cumplir su objetivo, que es conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea, en especial a los amigos de la Academia. Y en este momento quiero reconocer a Armstrong, Castel, Cemex, Semix, Cres, Yacero, Gilsa, Versitalia e IPASA. También a Interceramic, Cubrelam, Natupsi y Panel Rey. Les recuerdo que pueden seguir toda la información que publicamos en las redes sociales a través de nuestra página www.anamty.org y conocer así nuestros eventos. Los invito también a que visiten el canal de YouTube, AnaMTYMX, donde encontrarán interesantes ponencias. Tenemos más de 250 en la biblioteca de YouTube, que es la más grande de México. Y siendo las 19:30 horas del 18 de mayo del año 2020, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 262 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, bienio 2019-2021. Los tiempos por los que estamos pasando nos obligan a permanecer en casa, a elegir contribuir para detener esta pandemia. Es por ello que tomamos la decisión de no detenernos, continuar con nuestra misión y cambiar nuestras sesiones presenciales por sesiones a distancia. Es la primera ocasión que llevaremos a cabo esta sesión tipo webinar abierta al público en general, por lo que agradecemos mucho que esta noche nos acompañes y estés haciendo historia junto con nosotros. Sin duda, es una nueva etapa para este capítulo. Y sin más, sean todos ustedes bienvenidos y cedo ahora la palabra al arquitecto Jorge Galván Salinas, secretario del capítulo. Muchas gracias, Silverio. Muy buenas noches a todos los asistentes que nos acompañan hoy. Es un gusto y un honor tenerlos en esta sesión que iniciamos ahora a través de esta modalidad de webinar. Voy a extender unos breves comentarios. Para quienes nos siguen por YouTube Stream, tienen la posibilidad de formular sus preguntas por escrito a través de la página, las cuales se responderán al final de la sesión. Para los miembros de este capítulo, les pedimos esperar a que finalice la sesión para formular sus preguntas y pueden pedir la palabra y esperar su turno para recibir respuesta de nuestro invitado del día de hoy. Encontrarán también en nuestro canal de YouTube la relatoría por la cronista de nuestro capítulo, la arquitecta Penélope Montes. La sesión 261 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura se realizó el lunes 2 de marzo en el Museo de Historia Mexicana. Tuvimos como invitados al arquitecto Carlos Patrón, la licenciada en Diseño Industrial Ana Patrón y el ingeniero Alejandro Patrón de Taco Arquitectos, quienes impartieron la conferencia Arquitectura Contextual. Los tres socios fundadores se presentaron como un estudio que ejecuta sus obras de la mano de carpinteros, artesanos y albañiles. El taller está ubicado en Mérida, Yucatán, con influencia de la cultura maya y colonial. Su premisa es que el contexto debe estar presente al descifrar el proyecto específico que se les encarga. Los indicadores en el proceso de diseño que siguen para sus propuestas incluyen la calidad espacial, la identidad y pertenencia, la optimización de recursos, el bajo mantenimiento, la sustentabilidad, la experiencia sensorial, el contacto con el entorno y la responsabilidad social. Están aplicados en 4 sentidos. El sentido colectivo, con la arquitectura que compone, que no está limitada a la propiedad. El sentido común, o la lógica que se encuentra en la necesidad. El sentido social, en arquitectura que tiene que aportar al entorno. Y el sentido artístico, en la capacidad de llegar al alma y trascender. Para hablar de la metodología del taller, nos proyectaron la imagen de un telar, para mencionar que el estudio se concibe como investigadores.
Al inicio de la exposición de los proyectos mostraron la fotografía de un vano cerrado con bambú que atraviesa una rama de árbol, para abordar su filosofía sobre las preexistencias en el lugar antes del arquitecto y cómo su obra se enriquece al proponer respetar y potenciar el contexto. Los proyectos que nos presentaron fueron Pabellón 3C. El primer proyecto del estudio fue la adecuación de una recámara en planta baja para una pareja de la tercera edad. Se hizo una intervención muy puntual en el edificio existente, identificando los elementos sobrantes o innecesarios y aprovechar lo construido para consolidar la nueva propuesta. El proyecto se enfocó a cómo se relaciona lo preexistente con la calle y el nuevo programa a partir de celosías con texturas distintas, pero en un mismo tono, que como sistema pasivo aísla el calor y brinda protección contra huracanes. La parte ejecutiva fue muy cuidada desde el diseño. Para el estudio es el inicio de la experimentación de técnicas constructivas como la aplicación de estuco de cemento blanco transparente o pigmentado sobre muros o el despiece de la celosía a partir de la hilada de arranque. Un tema importante fue el piso exterior hecho en concreto lavado con textura rugosa, que aporta seguridad con mínimos cambios de nivel. Se propuso además un jardín acuático, captor de pájaros que producen sonido y que aporta control de mosquitos. Se integraron muebles existentes de los usuarios, aunque el mobiliario fijo es sobre diseño en baños y puertas, con anchos mínimos de 95 centímetros. Galería Edrón. Proyecto hecho durante un momento de poca actividad en el estudio. Es el primer trabajo con exposición urbana por la ubicación del edificio. Se propuso hacer ciudad al intervenir la banqueta y trabajando solo con los materiales que comercializa la tienda. Los muros paralelos a la calle generan un espacio de transición con jardín acuático, escalera para conectar con la azotea, árboles y plazoleta de acceso, creando un escaparate urbano para la publicidad de los materiales. Otras aportaciones son el diseño de mobiliario urbano con bloques de concreto, el estuco aparente sobre muros y las celosías de adocreto de 20 por 20 centímetros. En el interior se cuenta con un espacio multifuncional para visitantes donde pueden experimentar con el material a escala 1:1. Casa Gabriela. Proyecto de 85 metros cuadrados para una persona con cleptofobia. La propuesta fue desarrollar un refugio muy seguro para que la usuaria se apropiara del lugar. En este edificio se consolidaron premisas de diseño y estrategias que ya se habían experimentado previamente. El terreno no tiene preexistencias, solo la presencia de los muros colindantes de los lotes vecinos. El esquema arquitectónico está basado en la vivienda tradicional maya. Al frente del predio hay un jardín acuático con área para interactuar con los vecinos y contribuir al tejido social. En el área del patio trasero se sembró una ceiba, en una ceremonia con la familia de la usuaria, para simbolizar el inicio de la construcción y de la apropiación. El edificio es un parteaguas de las técnicas constructivas que se utilizaron en obras anteriores: placas de concreto prefabricadas en el mobiliario fijo, estuco como acabado y celosías. El acceso a la vivienda se hace por un espacio de transición con una puerta pivoteada que perfila un haz de luz. Otras características de la propuesta son el uso de materiales de bajo mantenimiento, las aperturas cenitales ventiladas con mosquitero, los muros de celosía sueltos reforzados con varillas horizontales y verticales. Vivienda rural yucateca. Propuesta de arquitectura para quien no puede contratar a un arquitecto sin hacerlo por caridad. En el ejercicio de vivienda económica se diseñó un sistema estructural más que un edificio. En el ejercicio de vivienda económica se resalta la propuesta en valor del solar maya, elemento que hace que las comunidades sean autosostenibles, pues ahí siembran hortalizas, frutales, especies maderables y tienen animales de traspatio. Del territorio al habitante, prototipo de vivienda de autoproducción asistida en Isla Mujeres, Quintana Roo. Programa de Infonavit para personas que tienen terrenos grandes donde la institución les facilita el proyecto y 250,000 pesos de presupuesto para la ejecución. Se propusieron cubiertas de guano y el solar maya miniatura compacto.
Vivienda Progresiva MZ, Canacín, Yucatán. Proyecto para una financiera de desarrolladores competencia de Infonavit. El estudio ejecutó la obra con 170,000 pesos de presupuesto en un predio de 9 por 40 metros. Se propuso el solar maya y un edificio con muros cargadores de viguetas de 360 metros de longitud que permiten colocar en las recámaras hamacas para dormir. La vivienda no tiene ventanas, solo celosías con mosquitero y recubrimiento cerámico en el piso. Por la noche la casa se ilumina y las celosías se convierten en lámparas del espacio urbano. Fundación Espita. Espita es el poblado originario de la familia Patrón. Presenta un deterioro de la arquitectura al no practicar una cultura de conservación. Un grupo de espiteños, en conjunto con el gobierno municipal y estatal, desarrollaron un catálogo de inmuebles, un reglamento de protección del patrimonio urbanístico y artístico y oficializaron la declaratoria de zonas de patrimonio cultural. Se generó un proyecto de rescate de los pozos de agua ubicados en las esquinas del pueblo, donde anteriormente se observó una dinámica de tejido social que se abandonó cuando llegó el sistema de agua potable. Se hizo invitación a arquitectos y artistas para trabajar en su pozo favorito durante 6 meses para promover el uso del espacio público, ya sin la referencia original del abastecimiento de agua. Se logró la construcción de un auditorio al aire libre con bancas de piedra en el pozo ubicado afuera del cementerio municipal con una inversión de 28,000 pesos. Casa de Monte, Valladolid. Es una casa de vacaciones que pudiera generar un ingreso mediante Airbnb cuando no se utilizara por sus propietarios. Se ubica en un terreno de 1 hectárea en la carretera Valladolid-Tulum. La vivienda se emplaza lo más alejado posible del ruido de la vía. Es un proyecto miniatura de hospitalidad sin usuario específico para quien busca desconexión. El costo de inversión fue de 800,000 pesos y una petición específica del cliente fue una casa instagrameable. Los arquitectos tradujeron esta cualidad a la creación de una experiencia memorable en el usuario. El edificio se alza 1,5 metros del nivel del terreno y propone un espacio a doble altura con una escalera estrecha y una alberca. Casa del Lago, Mérida. Vivienda residencial dentro de un desarrollo inmobiliario privado con lotes que se organizan alrededor de un lago fake. La premisa de la propuesta fue integrar el espacio abierto al interior del edificio sin comprometer la privacidad de la pareja de adultos mayores. Los espacios sociales son abiertos hacia el jardín y la personalidad de los usuarios se transmite por el uso de su colección personal de muebles. Pórtico Palmetto, en Yucatán. El estudio de Taco Arquitectos surge de la necesidad de tener un espacio que identificara la obra y trabajo profesional realizado para ofrecer a los clientes potenciales una experiencia arquitectónica directa sin tener que trasladarse a edificios construidos previamente. Se encuentra dentro de un vivero en una comisaría en los alrededores de Mérida, con sabor de pueblo que recuerda a Espita. El lote donde se ubica el edificio contiene el palmetto del vivero. Así, la mayor preexistencia era la vegetación. Se hizo una propuesta con cubiertas inclinadas, hamacas para dormir la siesta, estanque, paneles plegables de bambú, plazoleta para estacionamiento que se usa para eventos culturales y referencias arquitectónicas a manera de showroom, de escala, iluminación, materiales, entre otros temas. La conferencia finalizó con la proyección de un video de Pórtico Palmetto y la lectura de la conocida cita de Octavio Paz. Abro cita. La arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones. Cierro cita. Entre las intervenciones del público se acumularon felicitaciones, cuestionamientos sobre la ola de arquitectura yucateca y hacia dónde se dirige, dudas sobre materiales específicos en los edificios mostrados, la experiencia profesional previa a Taco en otros despachos de arquitectura de los integrantes del estudio,
la ganancia económica por el trabajo realizado y las nuevas tipologías donde aplican su metodología de diseño. Mi reflexión final es que los lugares se conforman de capas acumuladas a través del tiempo, con procesos en marcha precedentes a la presencia del arquitecto. Solo mediante la lectura arquitectónica podemos visibilizarlos y proyectar en sintonía. Desde el 2017 dirige, junto con Roberto Romero, la Cátedra Blanca CEMEX, un taller avanzado de diseño que desarrolla propuestas urbanas y arquitectónicas para Monterrey. Agustín ha recibido, entre otros premios, la medalla de oro de la 20 Bienal de Arquitectura de Nuevo León, 3 medallas de plata de la 15ª Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana. Ha recibido, entre otros premios, la medalla 20 de la Bienal de Arquitectura de Nuevo León, 3 medallas de plata en la 15ª Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana, el Premio Versalles de Arquitectura Comercial, así como el reconocimiento como uno de los 10 despachos creadores de íconos de México y el Premio Trayectorias por la revista México Design. Entre muchos premios y reconocimientos que ha recibido el taller de Agustín Landa, Landaman Martínez Arquitectos, pueden mencionarse el premio ganador en la Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Nuevo León por los proyectos Pabellón M e Ilimercato, el Wallpaper Design Awards, que lo obtuvo como ganador con los premios Plaza O2 y el Hotel Habitat, la mención honorífica del Miss Crown Hall America's Prize por el proyecto Ilimercato, así como el proyecto Prix Versalles, también por el mismo proyecto Ilimercato. Asimismo pueden mencionarse otras obras como el Trébol Park, ganador en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, el edificio Maía, la Torre Vasconcelos, también en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, y finalmente, y muy recientemente, el Serena Green Living, que también obtuvo una mención honorífica. Bienvenido, Agustín. Es un gusto tenerte esta noche con nosotros. Te cedemos ahora el control de la pantalla y los micrófonos. Buenas noches. Gracias, Agustín. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a los patrocinadores de la academia que hacen esto posible. Gracias por invitarme. Ya quería que me invitaran desde hace mucho, pero gracias a Silverio, que fue mi maestro y que me invitó a dar esta plática. Cuando me invitó a dar la plática, pues dije, voy a hacer una plática un poco académica. Me interesa mucho la academia, como comentó Jorge, soy profesor de la Cátedra Blanca junto con Roberto Romero y junto a muchos otros maestros como Darío Camisay, que está, como Rigo Almaguer, como Edna Garza, Manuel Martínez, entre otros. Y bueno, les platico un poco el currículum que leyó Jorge, también es de mi padre, la mayoría es de mi papá. Somos una empresa de arquitectura mediana, no tan joven ni tan vieja, por nuestro rango de edad. Rolando es el viejito de la oficina, pero bueno, les iré platicando. Por lo pronto son 2 oficinas, Landa Martínez y Landa Suberville. Soy yo del lado izquierdo, que soy socio de Rolando Martínez, Manuel Martínez y Rubén Martínez. Aquí pueden ver pues lo que cada uno tiene, diferentes actividades aparte de la oficina. Rolando tiene Proyecto Monterrey, Manuel tiene Ciclo de Cine en Casa, es un proyecto de cine de arquitectura que es una vez al año, y Rubén Chal, que son dibujos en los pavimentos en diferentes ciudades, ¿no? Y luego tengo de socia también a Mónica Suberville, que es tiene Pups and Books, es una madre trabajadora, mi comadre también, muy profesional, con la que soy socio en la parte de las casas, ¿no? Y bueno, algo importantísimo de la oficina es esto, ¿no? Nosotros realmente no somos un arquitecto, somos un equipo de profesionales que trabajamos para construir a nuestra posibilidad una mejor ciudad, ¿no? Hacemos colaboraciones, nos interesa mucho hacer colaboraciones con
diferentes rangos de la arquitectura. Esta es Arquitectura Popular del Noreste, que es una investigación que hace Pablo Landa, mi hermano, sobre la arquitectura del noreste del país, sus cuestiones constructivas, procesos y materiales de la zona, cómo son los diferentes poblados, cómo se desarrollan las diferentes casas en las diferentes ciudades, en los diferentes climas, topografías, etcétera. También trabajamos mucho con patrimonio moderno, que patrimonio moderno es David Quiroga, que le interesa mucho el descubrir esta arquitectura moderna que no está documentada realmente en la ciudad. Sí está documentada, pero no tanto. Él busca proyectos nuevos que hay que documentar de arquitectura interesante. Este es el taller de Arizona, donde damos clases en el TEC, que para mi gusto es de los edificios más importantes y mejores en el TEC. Aparte es un espacio reciclado donde antes eran bodegas y talleres, ahora son talleres pero de arquitectura, que es algo que nos habla Aldo Rossi, ¿no? De reconstruir o de reciclar los edificios. Y bueno, Fábrica de Parques también, que actualmente estamos trabajando en Fábrica de Parques con los alumnos de la Cátedra Blanca, que estamos realmente haciendo, intentando hacer una propuesta de cómo las fábricas de esta ciudad, que son nuestras catedrales, se pueden convertir en parques. Y el mejor ejemplo es el Parque Fundidora, que aquí está Fernando escuchando, parte importante de este proyecto con Avaroa y con muchos otros más, de cómo es un gran ejemplo de esta fábrica que se convirtió en uno de los mejores parques de la ciudad, ¿no? Y un parque para todos. Ciclo de Cine en Casa, que es de Manuel, que hace sus cines, películas, documentales de cine, arquitectura, abiertos al público en general, en espacios públicos. A veces es en Fundidora, a veces es como aquí en esta plaza de Guadalupe. Nos interesa mucho trabajar en eso. Y también con la fotografía y video de Rose y Dove Dope, que nos ayudan a documentar desde nuestra arquitectura hasta los proyectos de la Cátedra Blanca. Faltó el logo de Dove Dope, pero ahorita se los paso. Estos son nuestros proyectos. No voy a hablar de nuestros proyectos. Nuestros proyectos, lo único que les voy a decir es que lo que nos interesa es que se vea la estructura, que se entienda el proceso constructivo, que se entienda el arraigo a la ciudad, para que usemos materiales de la zona, que estemos pensando en la temperatura, en las raíces que tiene de la fábrica, en las raíces que tiene principalmente el concreto, el ladrillo, el vidrio y el acero, que son las industrias que realmente fundaron nuestra ciudad. El ladrillo, un poco la cervecería que usaron este ladrillo británico, pero a fin de cuentas es un ladrillo que le da esta temporalidad y es un material muy, muy bueno para este tipo de clima, ¿no? Hay más proyectos, entonces se entiende el concepto, se entiende que la estructura es lo importante, que las vistas son importantes, que son los principios básicos de la arquitectura. Y luego en Landa Suberville, con Mónica, mi socia, hacemos casas principalmente, proyectos de escala menor, aunque también hacemos proyectos más grandes como plazas comerciales o departamentos, pero esto es lo que nos interesan las fachadas cerradas, las fachadas privadas, como se alcanza a ver en esta casa de San Ángel, donde lo importante es el jardín, lo que sucede adentro de la casa, cómo se vive. No es tanto lo que le pones de muebles o mobiliario, sino el mismo espacio, el jardín es el que te da la respuesta a todo, ¿no? Y bueno, trabajamos en muchos lugares de la República, tenemos capacidad para poder trabajar en cualquier lugar, que eso yo creo que es importante, y podernos adaptar a diferentes lugares en cuanto a clima, en cuanto a materiales, en cuanto a tipo de gente, ¿no? Ahorita más adelante les voy a explicar qué importancia tiene trabajar en Mérida o en Nuevo León, la diferencia que hay de culturas, de tipo de gente, de clima, etcétera. Y bueno, también en Open House Monterrey colaboramos, nos interesa mucho no presumir, más bien nos interesa enseñar lo que hacemos, nos interesa compartir un poco de qué se trata esta ciudad, cómo fue construida. Es una organización mundial que la lleva Daniel,
y proponemos nuestros edificios para hacer recorridos desde nuestra oficina hasta algunos proyectos que ustedes ya conocerán. También trabajamos, nos fueron publicados 11 proyectos en la guía Arquitectura Monterrey, que es una guía también curada por Pablo Landa y Rolando Girodegno, también colaborador, que, bueno, salen algunos de nuestros proyectos, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante, viene lo bueno. En la oficina nos interesa mucho trabajar con artistas locales y trabajamos cómics para no nada más llegarle a los arquitectos, sino intentar llegarle a más gente. ¿Y cómo llegamos a más gente? Invitamos artistas locales. Por ejemplo, en este caso es un cómic que habla de por qué hacer terrazas tequileras. Las terrazas tequileras son pues, espacios en esta ciudad, en las casas, donde aprovechando el clima de la noche o de la tarde, puedes salir a las terrazas. Algunos conceptos muy básicos que no es importante hacer casas bonitas, es importante hacer casas a gusto, ¿no? Ahorita, con el tema que estamos viviendo del coronavirus, pues hacer una casa con una terraza tequilera, yo creo que es muy importante y que no nada más es para un tequila, sino para un café, para un libro, para pasar el rato en compañía de los seres queridos, en la naturaleza, las casas abiertas hacia los jardines, que era lo que nos hablaba Barragán, ¿no? Proceso Inútil, que Santiago Vela nos hizo este cómic. Nosotros hacemos el contenido junto a Pablo, Mónica, yo y bueno, y más de aquí de la oficina. Es una idea de cómo hacer casas más chicas, con menos mantenimiento. Casas donde aquí se muestra que el jardín debe ser más grande que la casa. En este caso, la casa es más grande que el jardín. Y de repente nos toca tener que hacer casas más grandes que el jardín, pero nos interesa más hacer las casas donde los jardines son más agradables, ¿no? Donde en vez de hacer cuartitis, podemos tener áreas flexibles y poder compartir estas zonas y modificarlas a nuestro gusto. Y de esa manera que sean mucho más fácil de mantener, de limpiar y que la familia realmente conviva. Este otro cómic es de Ana Karen Ramírez y habla de que las casas no pasan de moda. ¿Cómo no pasan de moda? Usando materiales naturales, usando materiales como el concreto, el ladrillo, el acero y el vidrio, que eran los que hablábamos de los materiales que fundaron la ciudad hace muchos años, siguen vigentes en las casas. Entonces, ¿cómo estos materiales hacen que no tengamos que estar pintando una barda cada 3 años, o que el clima, que sea térmico el material, o que con el tiempo se vea mejor, ¿no? Siempre los materiales naturales hacen que con el tiempo se vean mejor las cosas. Otro cómic que hicimos con Dominique Suberville, habla de mi papá y de las enseñanzas. Vengo de una familia de padre y abuelo arquitectos, y son enseñanzas desde de Villagrán, Ricardo Legorreta, que dice, por ejemplo, lo que no está revisado está mal. Que son frases que deben estar siempre en los talleres, ¿no? En los talleres de arquitectura. O que al concepto le vale madres el programa. Eso quiere decir, lo voy a explicar más adelante con lo del TEC, pero explicar de que el concepto tiene que ser tan fuerte que pues, si ya pones departamentos o pones oficinas, si hay un concepto claro y rígido, va a ser muy, muy fácil leer el proyecto, ¿no? Y eso lo podemos ver en la mayoría de los proyectos. Otras frases de mi abuelo que hablaba de ¿cómo se dice? Colchoncitos de papel y aceite de codos, que hablaba de que hay que dibujar y dibujar y dibujar, y el colchoncito de papel es las hojas calca que vas poniendo arriba de cada croquis que vas haciendo, y el aceite de codos es por el cansancio o el desgaste del codo al hacer estos croquis, ¿no? Todos estos son temas teóricos de la arquitectura que realmente los compartimos también con los alumnos, ¿no? Estos cómics los tenemos todos en la página de la oficina, y también imprimimos algunos que luego, si alguien está interesado, pues les podemos regalar o hacer algunas dinámicas para que se los ganen. Otros cómicos que es con el DI, que es David Espinosa, de Cancún. Acabamos de hacer un cómic, se acaba de hacer los 60 años de la fundación de Cancún, que es un proyecto de mi abuelo y de mi tío abuelo, que hicieron este proyecto, se los encargó la Secretaría de Turismo para realizar un proyecto turístico en el país. Hicieron
Cancún, hicieron Loreto, Baja California, en Los Cabos, y bueno, viene la documentación de cómo se fue haciendo. Hicieron el primer hotel, la torre de control, todos los planos originales de Cancún, ahí los tenemos. Entonces, habla de todo eso, de todo el análisis de sitio que se hizo, que es lo mismo que nos hablan en las escuelas, de que el asoleamiento, la vegetación, de las calles. Es la primera ciudad que tiene una vitapista. Este otro cómic habla de las supermanzanas, que es de lo que habla Cancún, del centro. Muy poca gente conoce esto, los que no son de Cancún, pero son unas supermanzanas de un urbanismo muy claro, muy vigente, porque en todas las supermanzanas hay un área verde central, hay vivienda en los alrededores, hay comercio en todas, y no tienes que entrar a la supermanzana para circular, sino las avenidas principales están a los perímetros, y a los que viven ahí pues sí entran con una avenida un poco más baja, con de menor escala. Y son cosas que funcionan actualmente, ¿no? Y luego, Urbanism, que es Mari Carmen Canales, alumna de la Cátedra Blanca, nos hizo el corazón de los edificios, de que los edificios, todos los edificios o casas tienen que tener un corazón. O sea, la arquitectura no es acomodar piezas para que te resulte algo, sino tiene que tener un concepto, y el corazón pues es el espacio más importante. Si se lo quitas el corazón, pues la arquitectura puede ser meramente construcción. El corazón es lo que hace la arquitectura. Y bueno, otra cosa que también rápido les quería platicar es una frase de mi padre que dice: es en el centro donde nuestra identidad como ciudad expresa lo más elocuentemente. Esa frase es de 2004. Mi papá toda la vida quiso desarrollar el centro, hasta que algún desarrollador, que fue Salomón, dijo vamos a realizarlo. Le creyó, pero aquí en la oficina tenemos demasiados proyectos de vivienda vertical en el centro que yo creo que es algo que realmente estamos trabajando ahorita en la Cátedra Blanca con los alumnos, ¿no? El ya no extender la ciudad, sino más bien contraerla y hacer usos mixtos, porque si en el centro es donde todos tenemos mayor acceso, donde podemos entender a todas las clases sociales, donde tenemos el mejor transporte público, donde tenemos pues, usos mixtos, donde se debe detonar la ciudad. Eso está sucediendo en Monterrey actualmente y va a seguir sucediendo durante varios años más, pero en todo el mundo está sucediendo esto, ¿no? En las ciudades tejanas, que son nuestros puntos de referencia más importantes, yo creo, más que en las ciudades de México, está sucediendo esto de regresar a los centros. Y bueno, y ahorita les presento el taller vertical, que es una clase que damos en el TEC. Es una clase que trabajamos proyectos de ciudad, proyectos utópicos. Muy importante que entiendan que son proyectos utópicos. Estamos ahí teniendo proyectos 1, 2, 3, 5 y la Cátedra Blanca, y lo que hacemos es que trabajamos en conjunto. Trabajamos como un taller vertical donde los chavos conocen, se van conociendo entre ellos, se conocen en diferentes generaciones, trabajan en conjunto, y ahorita les voy a presentar unos proyectos. Algo importante de este mapa es que podemos ver la distancia que hay a la Ciudad de México y a la ciudad de Houston, ¿sí? Tenemos la misma distancia en Houston que Ciudad de México. Entonces, de repente la arquitectura que nosotros hacemos la enfocamos más pensando en la Ciudad de México, ¿no? De repente vemos lo que ahora con el Instagram y con las redes sociales, vemos lo que están haciendo en México o en Guadalajara. Queremos casi que copiar, ¿no? O sea, no estoy criticando, pero poner la misma arquitectura de Guadalajara en Monterrey, y eso creo que pues, no debe ser. Debe tener cada quien su identidad, y debe ser, no porque una sea buena u otra sea mala, pero yo creo que tenemos cierta relación más cercana a las fronteras de Reynosa, Nuevo Laredo, Austin, Matamoros, y la tenemos a la misma distancia que Torreón. Los demás estados están mucho más lejos, ¿no? Tenemos más relación con los gringos, desgraciadamente, que con los nuestros, pero creo que es un importante tema a partir de esta ciudad, ¿no? Y bueno, para analizar tenemos estos casos, ¿no? Reynosa y McAllen. Siempre creo que la mayoría de los que están aquí han cruzado esa frontera, pero
podemos ver cómo hay una planeación en un lugar y en otro no la hay. O la hay, pero cada 3 años cambia el gobierno y hacen otro reglamento y cada quien se brinca las bardas. Pero vean nada más la diferencia en qué ciudad prefieren vivir, ¿no? Y independientemente de la seguridad, independientemente de las reglas que tenga cada ciudad, cómo pueden vivir en una ciudad y cómo pueden vivir en otra, ¿no? En una ciudad hace falta área verde, hace falta espacios públicos, y en la otra ciudad es muy dispersa, totalmente de acuerdo, es más caro, pero hay mejor calidad de vida, hay más relación con el verde, ¿no? Y hacemos lo mismo con Matamoros y Bronzeville. Esa línea amarilla es un poco la división del río, de la frontera, pero cómo, pues bueno, no les tengo que decir nada, ustedes vean lo que sucede, ¿no? Mi Matamoros querido, como dicen. Y bueno, algo que está sucediendo en esta ciudad es que estamos creciendo la mancha urbana. Esta imagen es de Google, ustedes la pueden ver, nos las compartió Fábrica de Parques. Vean cómo estamos comiéndonos las áreas verdes, ¿no? Cada vez es más caro llevar infraestructura a los extremos. Cada vez el que vive más lejos tiene que transportarse y tardar más tiempo en llegar a su trabajo. Cada vez tenemos menos área verde. Cada vez el transporte público es más obsoleto y tenemos más contaminación y tenemos más tráfico. A la vez, al hacerlas más extensas, las ciudades son más inseguras porque pues, una persona que tiene su casa de Infonavit en Escobedo, cuando se va a trabajar, pues deja la casa sola, ¿no? O deja a los niños solos, ya no los cuida la abuela porque ya no hay barrios, ya viven dispersos, un hermano puede vivir en Escobedo y el otro en Apodaca o el otro en García, y cada vez pues, hay menos relación familiar, hay menos interacción con los vecinos y hay demasiadas casas abandonadas en el país. Entonces, a medida que nos lleguemos más al centro, vamos a vivir un poquito más concentrados, no hablo de una escala de 50 pisos. Si ven París, que tiene 5 o 6 pisos, es más densa que Nueva York, pero urbanamente pues, tiene muchos espacios públicos, muchas plazas. Las dos ciudades funcionan muy bien, pero acá no sé hasta dónde iremos a llegar, ¿no? Ojalá la Ciudad de México es el claro ejemplo de lo que no debemos de hacer. Debemos de pensar como reglamento urbano, como lo hace, por ejemplo, en Londres. Obviamente tienen otros presupuestos, pero allá si hay un desarrollo nuevo, tiene que llegar el metro, si no hay desarrollo nuevo. Entonces acá, pues, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a hacer, no? Aquí podemos ver la mancha urbana, podemos ver el área verde que tenemos. ¿Qué les parece la mancha central? ¿Sí? Las fábricas eran las periferias de las ciudades en algún momento y por una u otra razón, pues es carísimo moverlas, pero ese es un poco el tema, ¿no? Aquí vemos lo que necesitamos de tener de área verde promedio. Obviamente esta ciudad es una ciudad ideal, ya quisiéramos tener eso, pero si nos ponemos a planear de ahorita en adelante, podemos empezar a recuperar un poco esto en vez de seguir dispersando la ciudad, ¿no? Esto es lo que necesita Monterrey. Monterrey necesita 9 metros cuadrados y tenemos 3.4. Entonces, ahora los desarrolladores, que hace rato estaba en una llamada y decíamos, los desarrolladores son los que planean las ciudades. No hay un plan sí hay un plan de gobierno con una reglamentación, pero hay que ¿cómo se llama? La planeación de la ciudad está en base a un desarrollador que hace lo que él más le convenga económicamente, cumpliendo las reglas. Pero debería haber un proyecto para Monterrey urbano realmente bien hecho por gente profesional y tema para recuperar un poco, porque si no vamos a tener esta calidad de vida, ¿no? Obviamente nos faltan 2.385 hectáreas en el área verde, ¿no? Hay que ver cuánto es eso y es esto. Obviamente podemos empezar a unir parques, terrenos, baldíos, hacer los parques, los desarrollos que tengan más área verde, todas las cosas tecnológicas para eólicas, solares, etcétera, pues intentarla meter, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo un edificio de más de 10 pisos
no tenga que tener a fuerzas una cisterna de condensados. Ahí tendríamos agua gratis. Eso debe ser una reglamentación. Si tienes dinero para hacer 10 pisos, tienes dinero para hacer una cisterna extra de condensados. Y con eso riegas las áreas verdes. Y no tanto un reglamento de ¿cómo se llama? De actual, ¿no? Y bueno, aquí Fábrica de Parques nos ayudó a entender las empresas o la industria que hay en la ciudad y un poco las vías de comunicación de trenes, pero podemos ver que están en el mero centro las empresas y las empresotas. Entonces, ¿cómo estas empresas se pueden empezar a hacer más ecológicas o empezar a ser un poco más verdes, menos contaminantes, o empezar a pensar ya en empezar a irse a las periferias, es así? Y en estas empresas hacer fundidoras, ¿no? La fundidora es el mejor ejemplo que tenemos. En el taller tenemos varios proyectos que hemos hecho junto con Roberto y ahorita los voy a mencionar los demás. Trabajamos estos proyectos, ahorita les vamos a enseñar un poco. Esto es la Cátedra Blanca, es donde damos clases en un taller de Rabicé con unos techos increíbles, con unos claros de 25 metros de longitud, con materiales locales, cero mantenimiento. Aquí en este caso está Alejandro Rivadeneira, que es un invitado a la Cátedra Blanca, platicando con los alumnos del urbanismo. Alejandro es un gran urbanista, socio de Félix Sánchez. Y también hacemos maquetas de casos de estudio para que los alumnos entiendan cómo son construidos, ¿no? Es muy importante el saber no copiar sin entender, ¿verdad? O sea, de repente hay que copiarle cosas a los arquitectos, pero hay que entender que le estás copiando, ¿no? No es copiarle para que se vea bonito, sino es copiarle porque hay una razón de ser. Entonces, estos son algunos casos de estudio que hacen los alumnos, hacen planos, hacemos una clase de historia con los alumnos aquí sale Darío, Maicot, hacemos una clase de historia con proyectos ahí les voy a enseñar, con proyectos desde 1920, 30, 40, si vayan viendo ustedes, pero hay de la época moderna, ¿no? Y vamos, Roberto va dando esa clase que la da muy bien, la verdad un día lo deberían de invitar aquí a la academia que les dé esa clase porque sí está para aprenderse, es un gran arquitecto e historiador y llegamos hasta los tiempos modernos. Todo esto en conjunto con semestres de tercero, quinto y Cátedra Blanca. Ahí voy. Y bueno, hacemos aquí están los casos de estudio, hacemos viajes de estudio. CEMEX nos patrocina esta clase de la cátedra con el fin de hacer un viaje de estudio relacionado con el tema y trabajamos yendo a ver las obras, dibujarlas, haciendo maquetas. Vamos a la Universidad de Harvard, que yo creo que es un gran ejemplo, que es lo que siempre intentamos hacer en el taller vertical, que es que los alumnos tengan un lugar donde trabajan, ¿no? Ahora nos tocó ir a principio de semestre, este es el taller de Harvard, que es demasiado interesante lo que sucede ahí. Puedes entrar, no necesitas una credencial para meterte, ni un pasaporte, ni nada. Tú vas caminando en la calle, te puede meter cualquiera, pero es increíble ver cómo cada quien tiene su lugar. Aquí al principio del semestre pues, están más en temas de investigación, pero me ha tocado también ir a finales del semestre donde no caben las maquetas. Cada quien tiene su espacio y ese espacio es para todo el año. Punto. Y obviamente pues hay una relación con nosotros talleres, porque todo el mundo se va relacionando, ¿no? A fuerzas tienen que hacer amigos, a fuerzas se tienen que conocer. Obviamente hay unos que tienen hasta su sleeping bag ahí, ¿no? Y bueno, obviamente ir a ver a Álvaro Alto. Y obviamente también lo más importante es que de repente nos divertimos y también vamos a ver el béisbol. Ahí fuimos a ver a los Boston Red Sox contra los Blue Jays, el partido 100 que ganaron. Fue la vez que ganaron la Serie Mundial, nada más para que les dé envidia, nada más para eso se los pongo. Y bueno, hacemos todos estos talleres. Aquí vemos que estamos dibujando casas de Alto, de Wright, proyectos de la cátedra, proyectos integrales que esta del centro es de mi papá con los
alumnos un trabajo en el río Santa Catarina, vamos al sitio a trabajar el centro, y siempre estamos con constante, nos juntamos entre maestros para discutir y para analizar todos los temas, ¿no? En este caso hicimos Monterrey 2080, una ciudad utópica, una ciudad donde hicimos en cartón corrugado lo existente. Ahí está, ahí van a reconocer algunos edificios. Hicimos en maqueta de gris pardo, que es esta, proyectos a la misma escala, 1:200, una maqueta que medía 11 por 6 más o menos, no cabía en los salones. Tenemos que juntar 2 salones para ponerla. Y en gris pardo los proyectos de casos estudio, como de Le Corbusier, como de Pani, como de Pancho Serrano, etcétera, los pusimos. Entonces, después los alumnos en madera balsa trabajaron su proyecto y podían tener vecino a un edificio existente, a un edificio histórico de Mies van der Rohe, por decir un ejemplo, y su edificio, y a ver cómo iba a funcionar la ciudad, ¿no? Entonces, estos son los alumnos de tercer semestre, alumnos de Manuel y Daniela, Daniela y Manuel, y Marcela fue jurado, pero trabajaron sus proyectos. Este espacio donde no hay maquetas, el río Santa Catarina, obviamente, porque trabajamos en Morones y Constitución. Aquí pueden ver el edificio de Cemex, ¿no? Aquí también, bueno, los mismos alumnos, las presentaciones finales las hacemos, invitamos a los papás, invitamos a ustedes. Los vamos a invitar, bueno, ahora no se puede, va a ser por este mismo medio, están invitados, pero normalmente las hacemos presenciales para que los alumnos también aprendan a hablar, aprendan a expresarse y explicar su proyecto. Obviamente hacemos un análisis de sitio, de qué funciona, qué tipo de vivienda debe de haber, qué tipo de servicios, qué tipo de todo tiene que haber, ¿no? Entonces, bueno, estas son las presentaciones finales. Y también hacemos un plan maestro de Monterrey, utópico, un plan maestro demasiado denso. Plan maestro, hicimos 4 planes maestros, los dividimos en equipo, cada quien podía hacerle una marina al río, podía inundarlo. Sabemos que podrían hacer un canal como en Chicago. Tenemos 1000 posibilidades, son cosas que suceden en otros países, en Chicago, en Shanghái, en Monterrey puede pasar, obviamente es costosísimo, pero podría pasar. Y bueno, algunos otros proyectos de una escala un poco más pequeña del siguiente semestre, donde había museo, centro deportivo, una vivienda en base a contenedores con grúas que te podías cambiar de lugar y te llevabas tu contenedor en un edificio, proyectos más haciendo conjunto junto a otros 2 compañeros, haciendo vivienda y comercios en planta baja, muy ordenados. Y este es un poco el resultado, ¿no? La macroplaza aquí al centro, esto es otra escala, otro proyecto, otro semestre con una escala menor. Esto es la avenida Morones Prieto, donde hay vivienda, donde hay comercio, donde hay una universidad, centros deportivos, un centro deportivo nuevo, no tanto de jugar tenis, sino de hacer otro tipo de actividades deportivas, porque en 2080, en 60 años, pues puede cambiar el mundo totalmente, ¿no? Y bueno, la presentación final igual, ¿no? Una presentación con papás, con amigos, con novias, novios, y también con exalumnos de la Cátedra Blanca, que es importante, que eso le da prestigio a la clase, que la verdad es que muchos de los que o los que están en esta clase acaban trabajando con los mismos excátedros, ¿no? Aquí un poco un corte, imagínense hundir las avenidas y meter transporte público, haciendo plazas a los ríos como un malecón, como funciona en Río de Janeiro. Y bueno, este es un video que nos hicieron Paco Álvarez de The Rose, que es un poco los talleres de Arizona, que están ahí al lado del TEC, cómo trabajando en conjunto con todos los diferentes alumnos, los de Cátedra Blanca hicieron la parte que está más pegada hacia la Macroplaza, hacia el lado oriente. Los de quinto semestre hicieron la parte en medio, que son los alumnos de Darío, Jareni y Maicot, y David Martínez también da clases. Y del otro lado, los alumnos más chavos de Manuel y Daniela, y Rolando Quirodeño, que son los que hicieron la parte más horizontal, ¿no? La parte más del poniente.
Aquí les voy a presentar más videos. Pusimos una GoPro en la vivienda. Si pueden ver ahí, esa zona es un poquito más horizontal. ¿Cómo se va relacionando toda la existencia? A partir de esto empezaron a poner sus proyectos en todos los alrededores, ¿no? Esto pues también sirve para las autoridades, para que vean todas las iniciativas que tienen los estudiantes, o les planteamos cómo les gustaría vivir, en dónde les gustaría vivir, todo pensado muy ordenado y muy pensado en algo utópico, académico, pero también en posibilidades reales que pueden suceder en el futuro, ¿no? Este es otro video. Ya cumplimos 15 años de la Cátedra Blanca. Y aquí ya están un poco los proyectos de todos los chavos. No me pegaron esta maqueta, pero no importa, no duermen. Y la presentación, bueno, pues es todo un evento. De ahí ya nos vamos a festejar. Es lo más importante, hasta estadio en el centro de la ciudad, como creo que debería de ser. Obviamente no está en nuestras manos eso, pero lo pensamos. El hub, centros de transporte multimodal en el centro, pensar en lo que realmente se puede lograr. Y bueno, ahorita en Monterrey tenemos 4.5 millones de personas. Vámonos al 2080, habrá 20 millones. Queremos que esta ciudad tenga 20 millones de habitantes. ¿Cómo vamos a vivir? No queremos otra Ciudad de México, ni por equivocación. Pero si la tendríamos que vivir ordenados, ¿no? Entonces, hay otras ciudades también, que todo esto es investigación de los alumnos de la cátedra. Otras ciudades, cómo se van desparramando a los años, cómo van creciendo, algunas ordenadas, unas desordenadas. Sao Paulo, por ejemplo, es demasiado denso. Shanghái es una ciudad también que ha crecido mucho, pero tiene partes muchas horizontales. Ciudad de México, el Cairo. Beijing, que es una ciudad que era chiquitita y ha crecido enormemente. Y luego nos vamos al centro de Monterrey, ¿no? Imagínense, este es el centro de Monterrey, ese tranvía existía desde 1917 más o menos, son fotos de la fototeca, pero imagínense, había un tranvía en Monterrey, sería ideal que ahorita existiera ese tranvía, ¿no? A alguien se le ocurrió quitarlo, porque yo que pensó que era ya muy viejo, pero sería una locura. En San Francisco es el punto turístico número 1. Y luego la Macroplaza, ¿no? La Macroplaza teníamos unos arcos tipo Saarinen, condominio acero. La ciudad, la retícula de la ciudad sigue siendo lo mismo en el centro de Monterrey. La ciudad estaba una posibilidad de crecer muy, muy ordenada. No lo logramos, nos ganó la prisa y la velocidad. Y bueno, fotos históricas, el Hotel Ancira, la Catedral, la Plaza Zaragoza, etcétera, ¿no? Y bueno, trabajar a partir del 2018, de cómo es la ciudad en 2018, la Macroplaza, utópicamente lo que puede llegar a ser, ¿sí? 2080, que esos son los ejercicios que hacemos, ¿sí? Sin ni siquiera con el puro Photoshop, ¿no? Nada más, ¿qué densidad puede llegar a tener esta Macroplaza, ¿no? Esta Macroplaza es un pulmón verde que tenemos. Pues yo creo que a partir de los parques es donde se debe desarrollar la ciudad. Y luego lo mismo, ¿no? Monterrey. Obviamente es muchos carros, aquí hay que bajarle a los vehículos, pero una ciudad de esta densidad necesita estas avenidas, más el transporte público, más muchas otras cosas más. Los carros no van a desaparecer, tendrán que ser eléctricos, pero meter áreas verdes donde se pueda, el río inundarlo sería una locura, pero sé que es muy complicado, y la densidad que puede llegar a tener el centro, ¿no? Después trabajamos en Calzada Madero cuando era una calzada, ahorita es una calle, era una calzada Madero, había que ir a pasear, aunque nunca funcionó realmente como una calzada, pero realmente es una calle muy interesante, ¿no? Donde teníamos una gran camellón al centro, un área para caminar, unos edificios de cierta escala que entendían muy bien el contexto, vegetación, unas palmas que ahorita están, pero en un camellón terrible, y dos sentidos. Antes
del lado izquierdo, ahora del lado derecho. Pues hagan sus, ¿cómo se dicen? Sus conclusiones, encuentren las 7 diferencias. Entonces, pues, ¿qué ciudad queremos, no? Yo prefiero la de 1917 que la actual. Aquí sin problema podríamos quitar un carril de cada lado, podríamos meter vegetación, podríamos hacer una reglamentación muy sencilla que hicieron los alumnos. Y bueno, también fuimos a Mérida, que es un gran lugar para ir de viaje, para ver arquitectura ahí, prehispánica, colonial y moderna. ¿Sí? Fuimos, para que les dé envidia, fuimos a un cenote a nadar, nos tocó prácticamente vacío. Y obviamente también fuimos con los amigos Lavalle Peniche, que nos invitaron junto con gente de su oficina y con el Bunch, toda la gente de su oficina también, a ver las haciendas que restauraron, a comer y a ver las pirámides de Uxmal. Y obviamente también Izamal, el mercado que hizo Augusto, el Bunch en colaboración. Y otra cosa importantísima que junto con la cátedra PMP de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue una alumna que me acompañó en representación de todos los demás a exponer el proyecto de la Cátedra Blanca 32, que es sobre Calzada Madero. Una propuesta que esta puede ser muy viable, obviamente utópicamente pensando en que no hay estacionamientos, pensando en que puede ser, que puedo meterle densidad, en que puede ser un siguiente punto de desarrollo, como quizás la Condesa en Ciudad de México. Tenemos una avenida podemos tener unos hitos. En este caso hicimos casos de investigación de calles, de ciudades, ¿sí? de cómo funcionan las calles en cada ciudad, de cómo podemos tener 2 hitos como 2 obeliscos o 2 esculturas, como un arco que tenemos en Pino Suárez. Este es Cuauhtémoc, la del lado derecho, Pino Suárez y Calzada Madero. Entonces, los alumnos trabajaron cada quien en un terreno de 20 por 40, todos los terrenos son iguales. Pusieron reglas ellos. La regla era que no había estacionamiento, y ahorita otra que les voy a enseñar en un corte, y cada quien hizo su proyecto uno al lado de otro. La idea es que tuvieran una relación. O sea, si vemos el mayor proyecto de la arquitectura moderna de México, y quizá de muchos lados o del mundo, es la UNAM. ¿Por qué? Porque hubo más de 50 arquitectos involucrados y donde todos tenían un mismo concepto de respeto hacia los demás. Todos los edificios se llevan, todos los edificios son diferentes, pero todos tienen algo que se llevan. Y es una retícula de 5x5 que hace que este proyecto sea increíble. Hay edificios jerárquicos, edificios tema y no tema para comprender. Hay jardines de Barragán, etcétera, ¿no? Entonces, Calzada Madero se propone, como ven aquí, 2 carriles, un carril para bicicletas, el carril es transporte público, un día en las calles. Todos se integran hacia el área pública, que son las vialidades. Si ven, Calzada, Cuauhtémoc y Pino Suárez están sumergidas, no existen aquí, pasan por abajo. Y esta es la reglamentación que hicieron los alumnos. Y yo creo que esas reglamentaciones de la distancia entre 2 más tanto y el remetimiento lateral y el frontal, imagínense Nueva York con esa reglamentación lo que sería, o París, o Guanajuato, ¿sí? Entonces, aquí la reglamentación es un pórtico de 5 metros, un basamento de 3 niveles, y arriba, si te remetes 5 metros, puedes hacer ya más densidad. Con eso, no necesitamos hacer edificios bonitos o feos. Con eso tendremos una ciudad ordenada, ¿sí? Y podría jalar perfectamente. No necesitamos más reglamento que eso. La densidad se le da al área verde pública. Perdón, el área verde es el área verde pública, como sucede en Manhattan. Todo está en Central Park. Entonces acá, de alguna manera, podríamos tener lo mismo. Casos de estudios como este teatro de Chicago. Y aquí vemos algunos ejemplos de las maquetas, ¿no? Podemos ver que todos tienen un basamento y a partir de ese basamento se remeten y hacen una ciudad más integral, ¿no? De Sullivan, ¿no? Y bueno, invitamos a arquitectos como Armando Birlain, a Pablo Landa, a discutir sobre los temas. Cada quien tenía que trabajar, no hay flojos, porque el que es flojo pues no tenía maqueta. Entonces todos trabajaban maquetas, hubo unos que hicieron hasta 8 maquetas diferentes en el proceso de trabajo para ir entendiendo con las revisiones.
Aquí invitamos a los alumnos de tercer semestre y los grandes, Buzo aquí les estaba explicando a los chavos en su proyecto y los otros podían criticar. Obviamente siempre nos interesan los talleres de discusión. Aquí está Manuel Martínez, Darío y Daniela criticando los proyectos y al final hacemos una presentación igual, ¿no? Una presentación en un salón más grande donde podemos trabajar. La parte de abajo son de taller 2, que están en cuarto semestre, que están haciendo vivienda también en el centro de Monterrey, con Manuel Martínez. Y bueno, estos son los proyectos de Calzada Madero, ¿no? No tienen que ser bonitos o feos, no importa la fachada. El chiste es no hacer fachaditas, porque la fachada te la da el resultado de la estructura y de la planta, ¿no? Y del asoleamiento, no tanto de la decoración en sí. Entonces, pues, edificios ordenados con un basamento a cierta altura y atrás podemos hacer más cosas, ¿no? Y bueno, ahí están los chavos, los ganadores. Y ahora trabajamos sobre el Metro Monterrey, la última cátedra. Fuimos a algunas estaciones de metro, vimos la cantidad de gente que se mueve en 3 vagones del metro, ¿no? Otra cosa que también es que tenemos poquititos vagones. Y bueno, fuimos a Dallas, que es una ciudad norte de Texas, pero es una ciudad que tiene un poquito parecido a Monterrey, muy extensa, también tiene muchos problemas de tráfico, también están regresando muchísimo al centro. Hay muchísimos edificios con mucho calidad arquitectónica, como del maestro Louis Kahn, o de piano, o de Pei, por ejemplo, o de Philip Johnson, donde hay espacios públicos, donde hay museos, donde hay metro, donde empiezan a hacer conexiones de la ciudad de esa manera, ¿no? Yo no sabía que tenía un metro y que funcionaba tan bien. Y bueno, nos fuimos a comer al Kincaid's, que es muy recomendable, son las mejores hamburguesas de Texas. Ahí están los chavos, obviamente haciendo dibujos en el Kimball, dibujando detalles, y fuimos a ver también iglesias de un discípulo de Wright. Muy interesante. Y bueno, Monterrey, Nuevo León, cómo ha ido creciendo, que esta gráfica ya la vimos en un GIF hace rato, pero cómo se ha ido creciendo y hasta dónde iremos a llegar. Analizamos metros de Shanghái, por un ejemplo, que es una ciudad que es demasiado diferente a Monterrey, en el sentido que Nueva York se tardó 200 años en hacer Nueva York, Shanghái se tardaron 20 años en hacer lo que es Shanghái, y prácticamente te espantas cuando vas y ves que está igual que Nueva York. Tokio, que es una de las ciudades con mejor transporte público de metro, camiones, tren, etcétera, una ciudad impecable. Sao Paulo, que es una ciudad a la que iremos a llegar si no nos cuidamos, de 20 millones de habitantes. Y para 1987, un año después del Mundial, estaban pensadas estas líneas de metro. 1987, o sea, también Monterrey es una de las ciudades en las que el transporte público no llega al aeropuerto, es una cosa ridícula. Se lo dice un turista y te dice, ¿cómo no puedo ir más que en Uber? Entonces, para 1987 teníamos esto, hoy tenemos esto, ¿sí? Y si no ahorita ya están por meter la línea 3, pero bueno, vimos que del punto de Sendero, que es el de azul, la línea verde que está hasta arriba, hacia el centro de Monterrey, en hora pico, en el metro, haces 10 minutos. Puede ir lleno el vagón, pero haces 10 minutos. Entonces, eso quiere decir que es un transporte súper eficiente. O sea, tenemos que utilizar esos transportes públicos. Ya quisiéramos tener esto, ¿sí? Pero tenemos esto. Entonces, los alumnos trabajaron en Sendero, Mitras, Fundadores y Fundidora, haciendo proyectos, analizando qué había en estas circunferencias, qué había en los alrededores y qué se podía lograr, ¿no? Estos son los puntos del metro, la verdad son los lugares abandonados de cierta manera. Yo creo que son los lugares donde más densidad debería de haber, y los desarrolladores, si hay alguno escuchando esta plática, pues hay que aprovechar que ahorita está virgen toda esta área, ¿no? Este Sendero, la última estación, hay una estación de camiones cerquita, que salen los camiones a Laredo cerca. Aquí está la plaza de Sendero. Y todos esos terrenos, que seguramente son de alguien, pues, tienen el potencial enorme de poder darle densidad, ¿no? De poder darle densidad y de hacer más área verde y ocupar menos la tierra.
Entonces, de esa manera, están a 10 minutos de la macroplaza, que eso es increíble. Esto es el planteamiento. Hicieron un módulo a partir de una modulación, una retícula. Todas estas avenidas cruzan y el proyecto va a ser en una estación multimodal donde esta es la estación de metro, donde hay taxis, metro, tranvía, hasta drones, porque estamos pensando hasta el futuro, y donde los alumnos hicieron un museo, una universidad y vivienda. Otros alumnos hicieron la estación de Mitras, donde tenemos 2 rotondas. Obviamente podían demoler lo que quisieran, y la verdad es que la idea fue meterle densidad, hacer unos centros urbanos interesantes y trabajar a partir de plazas y de unir estas 2 plazoletas, ¿no? Que son, el metro por ahí pasa por arriba, este es el de Mitras, y este es el de Sendero, el último, y había otro que era el de Fundidora, que estaba enfrente de la entrada de Fundidora, de la puerta 3. Esta es la entrega final. Aquí están las fundidoras, así les decíamos, porque son los que trabajaron en Fundidora, con su maqueta al frente, ¿no? Y también otra en el Obelisco. Entonces, cada quien tenía su proyecto. Cada alumno desarrolló dos proyectos al mismo tiempo. Creemos que los chavos tienen que aprender a desarrollar varios proyectos al mismo tiempo, luego se gradúan y tienen que resolver varios proyectos al mismo tiempo. Esta es la entrada Fundidora. La estación de metro está acá, y cómo pues, desarrollaron un plan maestro teniendo una planta baja de cierta altura, comercial hacia Fundidora, hacer una plaza, hundir avenida Calzada Madero en ese tramo y darle densidad de vivienda, oficinas y comercios en toda esta zona. Obviamente, otra cosa importante es que, bueno, aquí está lleno de talleres y de carros, pero es vivir enfrente de Central Park, donde en Nueva York lo más caro es enfrente de Central Park, y en Londres lo más caro es vivir enfrente de Hyde Park, y en Polanco es enfrente casi a Chapultepec, y aquí en Monterrey tenemos Fundidora y hay puros talleres, ¿no? Entonces tenemos transporte público. Esta es la zona para desarrollar. O sea, vivir enfrente de Fundidora, pues te cruzas la calle, estás en el parque, hundes la avenida, que está muy fácil, y haces una plazoleta gigantesca. Obviamente esas bardas del parque algún día ojalá se caigan y ya no las levanten, pero pues es el espacio público más interesante dentro de la ciudad. Y bueno, al final la presentación de los chavos, nos acompañan profesores, desarrolladores, arquitectos, constructores, etc. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bueno, orden, unidad, sistema. Yo creo que toda la arquitectura debe tener este título, ¿sí? El orden, pues es lo que hace que las cosas se puedan construir, que tengan unidad, que tengan, si son 2 piezas, que se unan de alguna manera, que la sala y la terraza tengan el mismo lenguaje. Eso es unidad, ¿sí? Que tu brazo y tu pie sean tuyos y no te emputen uno y que sea el pie de otro pelado. O sea, y un sistema es que todo eso se necesita para que funcione, ¿no? Una máquina funciona con un sistema. Entonces, el año pasado, creo, ¿sí fue el año pasado, José? Creo que sí. Presentamos este libro de la Cátedra Blanca. Es un libro que compende 15 años de trabajo, pero son proyectos de los exalumnos de la Cátedra Blanca que ya se recibieron, hicieron proyectos y se documentaron. Mi papá fue el fundador de la Cátedra Blanca. Es un libro que se imprimieron 1000 copias, que obviamente se le dieron 2 a cada exalumno que sale. Es un proceso desde 2003 hasta ahorita donde han ido habiendo diferentes profesores. En este caso, mi papá, estuvo Rodolfo Barragán como cortitular, luego estuvo Rodrigo Ramos, hay viajes a Ronchamp, hay viajes a varios lados, David Benítez también dio clases, Marcelo Espinosa creo que también, Roberto Romero, al momento que en 2013 empieza él a ser el titular de la clase, Marcela González también, y después yo, ¿no? Entonces un poco la línea del tiempo de la Cátedra Blanca, de lo que han sido esos 15 años de trabajo. Profesores bueno, Silverio Sierra también, mira, mismísimo director de la academia,
Presidente de la Academia, Rodolfo Barragán, Juan Carlos López, Daniel Martínez, Marcelo Espinosa, Rodrigo Ramos, David Benítez, Romero, Marcela González y su servidor. Y luego hay más maestros que dan clases, porque la Cátedra Blanca no es nada más alumnos, sino que también es una manera de formar profesores. Y estos profesores por lo general son exalumnos, todos menos Rigoberto Almaguer, yo, y bueno, obviamente Rodolfo Barragán, Juan Carlos, Daniel y Marcelo no somos exalumnos de la Cátedra Blanca, pero está Yareni, Claudia Carreño, Edna Garza, Darío Camisay, Jorge Corcuera, Rigo Almaguer, Enrique Salas, que es actual profesor, Adrián Yaguno, que es arquitecto y fotógrafo, que también sale como fotógrafo en este libro, Mauricio Maicot, Carlos Chávez Espejo, Damián Martínez, Manuel Martínez, que es actual profesor, Chávez también es profesor, David Martínez, que es actual profesor, Daniela Garza, Carlos Fonseca, Metzil Orozco, Rolando Robledo, Rolando Gironegno, que es actual profesor, Anibí Zambrano, Chávez de Salvador Hernández, Yolanda Ceballos, Vero Pozas, que también no es exalumna, es adoptada, Cecilia Elizondo, Edgar San Juan, Blanca Lozano, Valeria Sánchez, Abelardo González, Sergio Acosta, Kiko Yáñez y Armando Birlain. Todos estos son profesores de la Cátedra Blanca que no puedo dejar de nombrar porque son parte esencial de este proyecto. O sea, la Cátedra Blanca no soy yo ni Romero, somos todos estos que estamos aquí. Y también, obviamente, ya los leerán ustedes, pero invitamos a muchos arquitectos que tienen nuestro mismo pensamiento, nuestra misma forma de pensar o de enseñar. Todos profesores en algún momento, profesores de cátedra, algunos internacionales, otros de aquí de México, de Ciudad de México, de Mérida, de Guadalajara, de Colombia, etcétera, ¿no? Y bueno, la lista de alumnos, o sea, ya está más larga, pero aquí están todas las cátedras de todos los alumnos. Yo creo que lo más importante de este proyecto es esto, ¿no? Que es una relación de los profesores de la Cátedra Blanca con los alumnos de la Cátedra Blanca, cómo se relacionan y cómo han trabajado en conjunto o han hecho algunos proyectos en comunidad, ¿sí? Aquí podemos ver la relación que hay unos con otros y también con los de este lado, que están en más chico. Y se han realizado proyectos, 3 proyectos. Este es el Centro Comunitario de la Independencia, que pueden ir a visitarlo en la INDEPE. Es un proyecto que se hizo como un centro comunitario para que los chavos en las épocas más inseguras, para que los chavos no estuvieran en pandillas, sino que más bien estuvieran en talleres, etcétera. La UNI hizo unas canchas de fútbol al lado, entonces pues ellos tenían sus canchas en el río Santa Catarina, que después del huracán se lo llevó todo. Entonces, nosotros hicimos este proyecto. Obviamente hay talleres, se propuso no tener bardas, que eso yo creo que fue de las mejores cosas que hay. El proyecto tiene principios de la cátedra, de lo que nos interesa como arquitectos. El Senado no necesita recubrimientos, no tiene ni siquiera ningún graffiti, porque la gente lo adoptó como de ellos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir, está abierto al público y es un lugar para todos. Es un centro comunitario abierto donde tiene un patio, que este patio es el corazón del proyecto y las piezas son lo único que hacen que este patio esté encerrado y se cree un patio. Y los temas de la arquitectura siempre son casa habitación, o sea, perdonen, pero son muy aburridos esos temas. Son vivienda unifamiliar. Entonces, acá lo que hicimos fueron unos temas más pensados en la clase, que se llaman La arquitectura necesita héroes, ¿no? Que habla un poco de la gente que llega o regresa a su tierra a trabajar y empiezan a hacer proyectos pues, diferentes a los que están acostumbrados, ¿no? Hacer proyectos de arquitectura moderna, hacer arquitectura donde no hay un contexto y empiezan a hacer algo de contexto. El lugar hacia el proyecto, que esto es algo muy, muy claro, que la arquitectura no es el capricho del arquitecto, sino que en cada lugar habrá que tener consideraciones contextuales, que habrá que pensar estamos en una cañada o en un terreno plano. Entonces, el lugar te da muchas respuestas, ¿no? Prueba y error, no hay más que hacer la prueba y error. La arquitectura, como dice Mies van der Rohe, no se inventa cada lunes en la mañana. Hay que trabajar y trabajar y trabajar hasta que ya no te sale el error, ¿no? Al concepto le vale madres el programa, que esto es muy mercadológica, pero lo que dice es que
si el concepto es fuerte, le puedes poner lo que quieras, ¿no? El proyecto es claro, conciso y nada más. No al artificial flavor, que el artificial flavor habla de los valores tectónicos que se anteponen a los escenográficos. ¿Qué quiere decir? Recubrir una columna o forrar una viga de estructural de mármol, que el mármol no carga, de que la madera tampoco carga, o sea, tiene que tener honestidad el proyecto. Y que las cosas que le sobran un edificio con el tiempo cada vez se ven peor, ¿no? El que es ordenado trabaja a la mitad, siempre es importante orden, por eso se llama orden, unidad, sistema. Todo explica las partes explican todo, que ese es un homenaje a Sterling, que habla de que pues, la parte me va a explicar qué es. Si tiene una geometría de auditorio, es un auditorio. Tiene una geometría vertical, serán los elevadores. Entonces, no hay que perder lo ganado. Muchas veces regresamos otra vez en el proceso de diseño y de repente ya habíamos ganado algo, pues eso ya no perderlo, sino seguir avanzando sobre lo ganado, ¿no? Todo lo que le sobra a un proyecto cada vez se ve peor. Esto es una frase muy clara que realmente es de Mies van der Rohe, que todos los alerones, todas las cosas que los proyectos realmente no necesitan, luego se empiezan a caer y son horribles, ¿no? Lo que funciona en un proyecto, lo que realmente se necesita, pues debe de estar. Lo que es maquillaje, pues es como una mujer que se pone unas pestañas de mentiras. Si se baña, se le van a caer y se le va a caer una y entonces va a ver horrible a la pobre. Y luego el espacio no se acomoda, que se ordena, hay que tener orden, por eso es orden, unidad, sistema de nuevo. Y acabo con esta frase que dice, no puedes gastarte la vida en algo que no te apasiona. Es una frase de mi papá, es una frase que se la decimos a los alumnos constantemente. Tenemos una vida corta de alguna manera y no te la puedes gastar si no eres realmente un apasionado de la arquitectura. Y prácticamente les doy las gracias. Esperamos preguntas y respuestas. Le cedo el micrófono a Jorge o a quién. Aplausos. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por estas reflexiones tan valiosas que nos haces llegar y este recorrido fabuloso que haces del quehacer de la arquitectura, pues desde la óptica muy particular que hoy nos presentas. Por ahí nos llega una pregunta y también voy a abrir la sesión a preguntas de académicos mediante el chat o levantar la mano que nos quieran hacer, pero voy a arrancar con la primera. La primera tiene que ver con que nos haces una comparación entre el norte y sur por la posición de Monterrey, que es una visión muy particular y creo que lo expresas de una manera muy interesante. Nos dicen aquí que qué opinas respecto a la dispersión de la ciudad, porque si se toma el modelo americano, pues muy tendiente hacia la dispersión, aunque está cambiando definitivamente. ¿Y cómo ves esto es casi pregunta obligatoria, hacia estos cambios que tenemos, el COVID, la era digital, las nuevas relaciones de proximidad? ¿Cómo ves el cambio de la ciudad? ¿Es válido todavía el metro? ¿Hay que seguir ese proyecto del metro o sencillamente hay que cambiarlo? Pues mira, la dispersión de la ciudad estoy totalmente en contra. O sea, no quiere decir que por el COVID, que realmente pues, durará un año más o dos, nos vayamos a echar la dispersión de la ciudad a largo plazo. Hay que pensar cuando se planea una ciudad en los siguientes 100 años. Entonces, creo que esto del COVID, pues de alguna manera es muy doloroso, está muy cañón y va a ser pasajero. Y también creo que es muy caro llevar infraestructura, seguridad, etcétera, a una ciudad tan extensa. Creo que en Texas, las ciudades extensas están regresando otra vez al centro. Por eso fuimos a Dallas, porque realmente si van al centro de Dallas se impactan de lo que era antes. Yo fui una vez con la Cátedra Blanca cuando mi papá era profesor, yo no era alumno, pero fuimos y a las 6 de la tarde ya no había nadie. Ahorita van al centro de Dallas y está volviendo el lugar otra vez más exitoso de todos. O sea, yo creo que tenemos que aprender a vivir con su sana distancia, pero la ciudad debe de concentrarse en los centros y debe de irse hacia arriba, ¿no?
Sí, definitivamente. Y el transporte público, pensar a los 100 años, no pensar en dos. Si pensamos en dos, estamos fregados. Sí, Aparte, totalmente. no va a estar Perdón. listo en 2 años. Sí, ustedes plantean un escenario al 2080. Sí. Otra pregunta que nos hacen es respecto al abordaje que manejas, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, que es también algo muy interesante. O sea, partes de las propuestas de los alumnos de la Cátedra Blanca, de cómo esas propuestas evolucionan con el tiempo. Entonces, este abordaje es muy particular. Algunos esperaban que arrancaras con tus propios proyectos. Fue un abordaje un poco diferente, algo a la inversa, pero que va haciendo sentido a lo largo de tu presentación. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto? O sea, ¿cómo enriquece el trabajo de tu taller? ¿Cómo es esa relación entre práctica profesional y academia? Pues mira, en lo personal, nuestros proyectos, pues ya los conocen y los conocen en los open house que hacemos o en nuestras redes sociales que las usamos mucho, lo cual pues, nos da mucho gusto. Pero yo creo que me interesa muchísimo la academia en el sentido de las clases que damos. Trabajamos muchísimo casos de estudios que les ponemos a los alumnos que también nos interesan a nosotros. ¿Sí? Cómo funciona la unidad habitacional de Le Corbusier y por qué funcionó en esa época y qué había y qué estaba sucediendo, o cómo funciona la Casa Jacobs de Frank Lloyd Wright. Es un modelo ideal para ahorita en términos del COVID, en términos de cómo puede ser una casa barata en un lugar súper agradable. Está mejor que muchas casas que hacemos. O sea, sigue siendo un súper ejemplo y todos los días les aprendemos a los grandes maestros ese tipo de cosas. Y realmente pues el pensamiento de los alumnos que de repente te hace reflexionar mucho y lo mejor de todo es que pues, acabas haciendo amigos de ellos, ¿no? Hay muchos que acaban trabajando acá en la oficina o con nuestros otros amigos, entonces vas creando un círculo de arquitectos jóvenes, muy talentosos, muy profesionales, que yo creo que eso es mucho más valioso que todos los proyectos que podamos tener. Lo padre es que pues, estamos compartiendo lo poco que sabemos y empezamos a verlo en la ciudad, ¿no? Yo ya empiezo a ver proyectos de alumnos míos construyéndose y eso me llena más de orgullo todavía. Sí, fabuloso. Bueno, nos hacen otra pregunta también. La hace Alejandro Vélez. No, Alejandro Valdés, perdón, mediante YouTube. Nos pregunta, ¿cómo es el proceso de poder liberar las propiedades intestadas en el centro de Monterrey para construir? Y de acuerdo a tu percepción, ¿cuánto tiempo tomaría esto? Sobre todo en el caso del centro de Monterrey. Pues la verdad no sé, no tengo la menor idea. Eso yo a Alicia Guajardo o a algún urbanista, yo nada más de arquitectura, entonces me encantaría responderte la pregunta, pero pues, hay que informarse ahí, yo que yendo a tocar la puerta al municipio. Pero hay Sí, que hacerlo, pero hay que hacerlo. Totalmente, pero yo creo que se refiere respecto a tu óptica, ¿es algo posible, es algo Sí, factible? claro, totalmente posible. O sea, hay que pelearlo, de que esté una propiedad, es muy tedioso y muy tardado, pero que esté una propiedad ahí abandonada, que pueda ser una posibilidad de algo mejor. Pues, cuando sume, pues hay que pelearle. Nada es fácil, ¿no? Entonces, hay que pelearlo. Sí, totalmente. Tengo otra pregunta de Amaraini Rivera, que menciona, dice que habla sobre las casas bonitas, por ejemplo, en el ejemplo de los cómics, los materiales no naturales, cómo utilizarlos y todas esas referencias a los grandes arquitectos. ¿Qué consejos pudieras tú extender respecto a esta relación entre la materialidad de la obra arquitectónica y su validez de acuerdo a tu postura? Mira, no me interesa hacer casas bonitas, niña Mónica, gracias a Dios. Entonces, nos interesa hacer casas prácticas, ¿no? O sea, creemos que por ahí está, ¿no? O sea, creemos que las casas
deben ser funcionales, deben ser adaptadas al terreno, debemos pensar más como, una parte de la ciudad, como una intimidad de la familia, como un lugar donde el jardín tiene mayor importancia o las áreas exteriores que el tapiz, ¿verdad? No me interesan los tapices, me interesa, ¿cómo se llama? El poderte sentar y poder ver la montaña. Entonces, a eso nos referimos de las casas bonitas. La Casa Barragán, que está en la Ciudad de México, la Casa Estudio, es una fachada cerrada, muy contextual, donde está lleno de talleres y en esa época así era, pero entras a la casa y el jardín es el protagonista, ¿sí? La luz y el jardín es lo mismo que nos interesa a nosotros. Entonces, hay que estudiar la Casa Barragán, hay que estudiar la casa de los grandes maestros y hay que tener una postura. O sea, todas nuestras casas podrán ser de diferentes materiales, cada una de pero todas corresponden a una casa abierta hacia el jardín, en utilizar las terrazas, en que los materiales sean aparentes, en que la fachada es cerrada hacia la calle, es hermética, y el que es bienvenido pasa a tu casa y ahora sí, bienvenido, ¿no? A disfrutar. Pero no me interesa que el de las pizzas se entere si estoy leyendo o si estoy viendo la televisión, ¿no? Sí, muy bien. Esta es la pregunta, espero que sí. Sí, queda bastante claro. También tenemos por aquí una felicitación de parte del arquitecto Jaime Garza. Dice que tu arquitectura es un orgullo para México, que a pesar de la trayectoria que tienes, que inicia ha logrado un gran impacto con los jóvenes y también con los no tan jóvenes. Muy interesante la sesión. Pues bueno, yo creo que, perdón, como arquitecto, pues no somos un equipo, ¿no? Somos muchos, gracias a Jaime, muy buen amigo, muy querido. Y realmente, pues yo tengo que ser agradecido con todos los que trabajamos en la oficina, con mis socios y con todos los que trabajan ahí o han trabajado, porque somos más fuertes juntos que cada uno independiente, ¿no? Muy bien. Gracias a estos. Sí, bueno, y finalmente una pregunta también que nos hacen. Estos proyectos grandes que has mostrado para densificar la ciudad, ¿qué piensan ustedes, tú y las personas que los han desarrollado, alumnos, exalumnos, sobre estas ideas? ¿Piensan que serán solo proyectos o qué influencia van a tener como mismo ejercicio de proyecto o alguna influencia en la manera de pensar y que conseguimos en la ciudad? ¿Qué es lo que ustedes esperan de esto que has planteado? Pues mira, no hay que perder la esperanza siempre. Creo que lo que les enseñamos a los alumnos no es nada más en los proyectos grandes, sino les enseñamos también lo que es importante, la estructura. Muy rápido, pero no más quiero enseñarles una cosa. Que no nada más es importante el proyectote grande, sino importante la estructura, el orden, los casos de estudio, el investigar un proyecto. Si voy a hacer un proyecto de vivienda, voy a investigar qué proyectos de vivienda hay parecidos en este mismo clima, en este mismo contexto, hace 50 años o actuales. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? O sea, más que los proyectotes es como para que entendieran un poquito cómo podía desarrollarse una ciudad, pero siempre teniendo orden, unidad y sistema, ¿no? Trabajar a partir de piezas, trabajar a partir de la estructura, trabajar a partir de las referencias de los grandes maestros. Hay un dicho que dice, el que copia de uno es un copión, el que copia de muchos es un investigador. Entonces, hay que copiar de muchos, hay que ver qué hicieron, qué pasó, cómo funcionan actualmente los proyectos, los edificios, si se puede ir a verlos, Entonces, eso es más importante que el proyectote. El proyectote es una utopía que ojalá algún día se pueda lograr para bien de la ciudad, siempre y cuando sea para bien de la ciudad. Pero yo creo que lo importante que aprendimos es las posibilidades que puede haber en una ciudad como Monterrey. O sea, estamos en una ciudad todavía muy joven, pero lo que nos interesa es esto, ¿no? O sea, en esta fotografía podemos ver el basamento, que hay un edificio histórico al lado del Condominio Cero, donde está el museo del
¿cómo se llama? Del condominio acero, y luego está el círculo mercantil. Y luego está el Hotel Monterrey, etcétera. Todos tienen un mismo basamento y un mismo orden. Independientemente que Mario Pani hizo un edificio alto, lo hizo muy respetuoso hacia la ciudad, hacia el contexto. Tenía que hacer algo moderno, ¿no? Algo moderno enfrente de la catedral, que era lo antiguo, que representaba la industrialización de la ciudad, la modernidad, y cómo pues, crea un basamento que tiene comunión con los vecinos, con la plaza que hay en la parte de atrás, y cómo el edificio está pensado en tecnología, pensado Oriente Poniente, pensando en muchas cosas, que eso es lo importante, ¿no? Muchas gracias por... Muy bien, Agustín. Sí. Platicamos mucho sobre esta sesión, sobre tu participación. Las circunstancias nos obligaron a mover la fecha una y otra vez, cambiar planes, pero gracias, Agustín. Me parece fantástico, habiendo sido parte yo muy al inicio de este proyecto. Me emociona ver los alcances hasta donde he llegado, y creo que no hay mejor homenaje a Agustín Landa Vertis que esta presentación que has hecho esta noche. De verdad te lo agradezco. Y quiero hacer solo una mención para terminar. La participación de la arquitecta Ana María de la Cruz, académica de este capítulo, que habiendo sido en ese momento la directora del Departamento de Arquitectura en el TEC, fue quien tuvo a su cargo toda la gestión y toda la organización del inicio de la Cátedra Blanca, y que al final todo esto fuera posible. Nuevamente, gracias, muchas gracias, Agustín, gracias a todo tu equipo. Felicidades a Mónica, felicidades a Rolando, a todos los que han participado en esto. Y de esta manera doy por finalizada la sesión. Los invito a todos a nuestra siguiente sesión. Perdón, Agustín, ¿querías mencionar algo? Sí, perdón, Silverio, que te interrumpa. Nada más platicar que me mata Laura si no digo esto, pero Marcelo Espinosa y Laura hicieron una curaduría de Trébol Park ahí en el Colegio de Arquitectos, que ahora va a ser virtual, entonces ya va a estar lista para que se puedan meter. Y también quería regalar 2 guías de la arquitectura de Monterrey a los primeros que preguntaron de YouTube. Entonces, pues, si Jorge, tú me ayudas a saber quiénes fueron y se las mandamos por ellas, ¿no? Sí, claro, Agustín, claro, excelente. Van a estar muy contentos de recibirlas, y aquí los ubicamos. Órale. Gracias, Agustín. Gracias a todos ustedes. Un honor haber estado aquí a la orden. Los invito a todos a nuestra próxima sesión, la número 263, el lunes 8 de junio, a la hora habitual, 7:30 de la tarde, con la ponencia de Edna Garza y Darío Camisay. Y siendo las 8:55 de la noche, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación en esta nueva etapa del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Muchas gracias y buenas noches.